Cordial saludo, estudiantes. Hoy vamos a ver un tema que se llama el diagrama de dispersión. Déjenme por aquí anotarlo para que lo tengamos a la mano. Diagrama de dispersión. Este diagrama, muchachos, es una herramienta de calidad que es muy utilizada para la parte de análisis de causas y si una variable tiene que ver con la otra. Esta es utilizada desde pequeñas empresas, medianas, pymes, grandes empresas, pues realmente no discrimina, no es para una o para la otra, y como todas las herramientas pues son totalmente libres. Lo importante es, primero, saberla utilizar, pero más que saberla utilizar y crear es saberla analizar. Entonces vamos primero con una pequeña teoría de lo que tiene que ver el diagrama de dispersión. Y a partir de ahí entonces vamos a desarrollar un ejercicio. Entonces lo que busca el diagrama es mirar la correlación existente entre dos variables. Cuando hablamos de correlación, hablamos de que una afecta de manera positiva o negativa a la otra variable. Es decir, si yo ejecuto un movimiento en la variable X, ese movimiento, ¿cómo me afecta a la variable Y? ¿De manera positiva, de manera negativa o no me la va a afectar? Pueden existir esos tres casos. Para percibir esa correlación existente entre esas dos variables, yo debo de hacer dos cosas. Uno sería la gráfica, se llama diagrama de dispersión, porque uno de los dos casos sería pues como la gráfica, que es lo que vamos a aprender a hacer en este momento. Y la otra sería, se llama la variable de correlación. Antes de yo emitir, ¿sí?, de emitir un análisis entre las dos variables, debo tener, pues, o se recomienda tener las dos herramientas del diagrama de dispersión, que son la gráfica y cruzarla con lo que me está diciendo la variable de correlación. Es importante realizar eso. Entonces voy a anotar aquí cuál sería pues como la definición de diagrama de dispersión. Sería la correlación existente entre dos variables. Entonces, esta correlación con base a gráfica, pues que me la puede dar de manera gráfica y de variable de correlación, pueden ser de tres maneras. Puede existir una correlación positiva, puede existir una correlación negativa o una correlación nula. Cualquiera de estos tres ejemplos. Voy a mostrarles entonces cómo sería una gráfica de cada una para que empecemos pues como a ambientar la herramienta. Bajemos un poquito y veamos el primer ejemplo. Una correlación positiva es cuando sucede esto. Este diagrama de dispersión tiene como, de alguna manera, un defecto, que solamente se pueden analizar dos variables. Una variable se pone en el eje X y otra variable en el eje Y. Si yo tengo una variable en el eje X, ¿sí?, y estoy viendo que esta variable aumenta, y dependiendo de que esta variable del eje X aumenta, la variable Y también está aumentando, esto me indica que la correlación existente entre esas dos variables es positiva o directamente proporcional. Es decir, un ejemplo, si yo tengo en una tienda un mayor número de vendedores, si aumento el número de vendedores, puede que esto me afecte directamente a tener mayor número de unidades vendidas. Es decir, si yo tengo en este caso 6 vendedores, yo puedo obtener, ¿sí?, no sé,
40.000 unidades vendidas, 45, 50.000. Pero si yo disminuyo el número de vendedores a 2, o sea, de 6 paso a 2, disminuyo, las ventas también van a disminuir. Es decir, con 2 vendedores ya no tengo los 50.000 y los 45.000, sino que voy a tener 28.000, 30.000, ¿sí? Ya va a disminuir. Si disminuyo un vendedor, también disminuyen las ventas, ¿sí? 20.000. Esto significa que cuando yo aumento vendedores, automáticamente se me van a aumentar las ventas. Por eso es que es positiva. Si aumento esta se va a aumentar. Esa es una correlación positiva. Si yo llego a trazar una línea de tendencia entre todos estos puntos, hacia dónde va dirigido, hacia arriba, hacia abajo, va a haber una línea de tendencia como ascendente hacia arriba. Eso es característico de la relación positiva. Ahora, otro ejemplo, ¿sí? Correlación línea positiva, que sería de manera ascendente. Se hizo un análisis de estudio que de la edad del hombre va a depender también, o tiene también dependencia de la edad comúnmente de su esposa o de la mujer. Es decir, que entre mayor edad tenga el hombre, pues también va a afectar de que esa mujer también tenga mayor edad, ¿sí? Es decir, que si aumento la edad del hombre, no significa que la edad de la mujer va a disminuir, no, también ella va a aumentar. Entonces, esa es una relación positiva, ¿sí? Ambas se comportan en el mismo orden. Si aquí aumenta, esta también aumenta. Vámonos con el tipo de gráfico de correlación negativa. El tipo de correlación negativa se comporta de manera contraria a la positiva. Miren que en la positiva es directamente proporcional, es decir, si esta aumenta, ¿sí? Tanto en vendedores con las ventas como en la edad del esposo y la edad de la mujer. Aquí sería de manera contraria. Cuando la variable X aumenta, la variable del eje Y va a disminuir, o sea, va a tomar el efecto contrario. Si esta aumenta, esta disminuye. Variable eje X aumenta, eje Y va a disminuir. Y si la variable del eje X disminuye, la variable del eje Y hace lo contrario, aumenta. Aquí hablamos de una relación, si vamos a hablar en términos matemáticos, una relación pues sería en términos de dispersión negativo. Es una relación inversamente proporcional. La relación negativa me habla de una relación inversamente proporcional, es decir, va a tomar el efecto contrario. Entonces, dependiendo de los años de experiencia de una empresa, o podemos poner también de una persona, ¿sí? En determinada área, entre más experiencia usted tenga, 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 15 años, el promedio de errores que usted realiza, pues por esa misma experiencia va a disminuir. Si la persona tiene menos experiencia en el área, en la actividad que está ejecutando, los errores van a aumentar. Esa es una relación inversa o negativa. Aumenta X experiencia, errores disminuyen. Es decir, si yo tengo 20 años de experiencia, voy a cometer, en este caso pues mensualmente puedo cometer entre 4 o 5 errores, ¿sí? Mensuales, teniendo 19, 18 o 20 años de experiencia. Pero cuando la persona tiene 1 año, 2 años de experiencia, esos errores se aumentan a 25 errores mensuales, ¿sí? 25. Y si voy aumentando los años de experiencia, esos errores van a ir disminuyendo. Y si tiro la línea de tendencia, pues entonces sería de manera descendente.
Entonces estos serían los dos casos típicos de una relación negativa o inversamente proporcional. Aquí sería positiva o directamente proporcional. Entonces vamos con positiva y vamos ya con negativa. Pero también puede surgir que la relación existente entre esas dos variables no sea ni negativa ni positiva. Es decir, que no me afecte la una a la otra. En ese caso, hablamos de una relación nula. Si la relación nula es cuando yo aumento el eje X y el eje Y no tiene un comportamiento similar ni contrario, es decir que una no depende de la otra. Que la edad de la persona o del estudiante eso tiene que ver directamente con la nota que saque, con el promedio que saque, con que se gradúe. Que tenga 20 años, entonces va a aumentar ese promedio, que tenga 40 años va a disminuir o aumentar. No tiene nada que ver. Entonces, cuando la gráfica me da de esta manera, es decir, unos puntos como totalmente dispersos, no hay una tendencia hacia arriba ni hacia abajo, pues no. Ahí puedo decir que gráficamente la correlación entre las dos variables es nula, al igual que este ejemplo, ¿sí? Me indica que no hay una correlación, es decir que si yo afecto esta variable, en ningún caso me va a afectar ni positiva ni negativamente la otra variable. Entonces no habría ningún problema. Listo. Entonces gráficamente estas serían pues como los tres posibles resultados. Ahora, yo les explicaba aquí en la parte de arriba que, bueno, ya explicamos la parte gráfica, pero también necesito algo adicional que se llama la variable de correlación. Y la variable de correlación es un número, es un dígito. Y ese número, ese dígito, es un decimal. Ya les voy a explicar entonces cómo se saca ese número. Entonces la variable de correlación va a estar siempre entre un máximo de 1, pasando por un punto medio que es el 0, y un mínimo de un menos 1, o sea, el 1 negativo. Entonces la variable de correlación va a estar entre menos 1 y 1. Normalmente es un número decimal. Es un número decimal. ¿Cómo sabemos cuándo la variable de correlación es positiva, cuándo es negativa, ¿sí? O cuándo es nula? En la siguiente manera. Aquí yo hago una pequeña tablita y ya una vez realizada ya se las muestro. Entonces, muchachos, ya creé esta tablita. Tenemos que cuando la variable de correlación sea mayor o igual a 0,7, es decir, sea 0,71, sea 0,80, 82, es decir, entre más cercano a 1 sea esa relación entre esas dos variables, vamos a decir que es fuerte. Es una correlación fuerte. ¿Listo? Si la variable de correlación, realmente no se lo llama variable, sino que, perdón con ustedes, no es variable, sino coeficiente. Coeficiente. Si el coeficiente de correlación, aquí también toco es variable, sino coeficiente. Coeficiente. Si el coeficiente de correlación está en mayor o igual a 0.50 y menor o igual a 0.69, es decir, entre 0.50 y 0.69, la relación entre esas dos variables es media. ¿Sí? Ya no es fuerte, sino media, va bajando en escala. Y si la variable de correlación o el coeficiente con variable, si el coeficiente de correlación es menor a 0.49, es decir, ya 0.40, 0.35, 0.20, es decir, más cercano a 0, entre más cercano a 0 sea, esa relación es débil
o nula. Entonces es considerada débil o nula. Muchachos, cuando una relación, ¿sí?, un coeficiente de correlación sea mayor o igual a 70, que sea considerado fuerte, usted ahí sí puede tomar decisiones. Puede tomar decisiones, ¿sí? Es decir, si le está sacando que la relación entre los vendedores está afectando sus ventas, pues usted ahí puede, sí, puede sacar personal, pero ya sabe que si hace eso, si toma esa decisión, lo que le va a afectar, lo que viene el siguiente mes, es que las ventas se le disminuyan. Entonces ahí las decisiones que usted tome va a tener unas consecuencias cuando ese coeficiente de correlación sea fuerte. Cuando es media, si el coeficiente de correlación es media, de manera se recomienda que usted no tome decisiones, sino que usted haga aumente los datos. ¿Cómo así que aumente los datos? O sea, no son lo suficientemente fuertes en ese momento como para que usted tome una decisión a ciegas, así como la fuerte usted sí o sí puede tomar decisiones. Aquí, o sea, sí lo puede tomar, pero no se recomienda. Se recomienda es que aumente los datos. Es decir, cuando yo voy a analizar los datos, entre más datos usted analice, es mejor. Es decir, si usted analiza solamente 5 periodos, 5 datos, no es lo mismo que usted analizar 20 datos, 20 periodos. Usted con 20 periodos, con un rango de datos mayor, ¿sí?, va a tener mayor tranquilidad de que sus decisiones van a ser bien tomadas. Entonces, si usted con 5 datos le da de punto 50 a punto 69, usted dice, no, pues a ver, o sea, usted la puede tomar la decisión, pero trate de aumentar ese rango de datos para que le dé algo pues como más coherente, más sólido, ¿sí? Y si no puede, pues si no los tiene, entonces bueno, entonces ya realmente pues es decisión suya, no es lo suficientemente fuerte como para decirle que se recomienda eso, pero sí, pero puede hacerlo. Cuando es menor a punto 49, que es débil, ahí se recomienda pues no tomar en cuenta, o sea, no existe una relación, entonces no es tomado en cuenta para una toma de decisiones. Bueno, entonces el coeficiente de correlación, estos me aplican tanto para la positiva como para la negativa. Y me explico. Venga, yo me voy a llevar esto para allí. Si yo tengo una relación positiva, una correlación positiva, ¿sí?, tengo una correlación positiva, tengo gráficamente la correlación positiva. Y resulta que cuando saque el coeficiente de correlación me salió un 0,70. Es decir, que esa correlación es positiva fuerte. Correlación positiva porque aumentan las dos o disminuyen las dos, y aparte de eso es fuerte porque está sobre 0,7. Si tengo una gráfica de este sentido, pero la correlación media entre punto 50 y punto 99, tengo que es una correlación positiva media. Aumenta cuando la otra aumenta, pero ¿sí?, no es fuerte, es mediana. Y si me da un leve, pues normalmente me puede dar así, pero no tan marcado, ¿sí?, sigue siendo positiva, pero entonces si es menor a punto 49 es una positiva débil o nula, ¿sí?, no se debe tomar en cuenta. Esta misma tablita me aplica para la negativa. Aquí en negativa simplemente le va a cambiar el símbolo. Aquí de pronto no le sale mayor o igual a 0,7, sino que es mayor o igual a menos 0,7, es decir que le va a dar menos 0,80, menos 0,95, menos 0, o sea, va a llegar cercano al menos 1. ¿Sí? Recuerde que estábamos entre 1 y menos 1. Todo lo que esté entre 0 y 1 es porque es positiva. Todo lo que esté entre 0 y menos 1 es porque es negativa, usando pues como los mismos rangos, ya sea para positivo o para negativo.
Entonces, si está en mayor o igual a menos 0,7, es decir, menos 0,75, menos 78, menos 90 y algo. Es una relación negativa fuerte. Si está en este mismo rango, pero recuerden pues que este rango sería negativo, entre menos 0,50 y menos 0,69 sería una relación negativa media. Y menores a 0, a menos 0,49 sería una relación negativa débil o nula. Es decir, todo lo que se aproxime a 0, entre más aproximado a 0, es porque hay menos relación. Y entre más cercano a 1 sería positiva, y entre más cercano a menos 1 sería entonces una relación más negativa, o sea, más fuerte. Nula, entonces ya sabemos por qué no hay. Entonces realmente se considera nula es cuando, ¿sí? cuando da este rango. Cuando están entre este rango es el único que es considerado como nula. Y sería más nula, o sea, una nula, completamente nula, es cuando el coeficiente de correlación me da 0. 0,1. O sea, es nula, pero está tirando como nula positiva, o sea, es positiva débil. Menos 0,20. Sigue siendo nula o débil, pero es tirado como para negativa. Hay una pequeña tendencia. Bueno, aquí ya explicamos la teoría. Ahora vamos a realizar este ejemplo. Voy a copiar. Vamos a copiar esto hasta para otra tablita para poder yo ejecutar ahí lo que necesito realizar. Entonces me dice, la empresa desea analizar el tipo de correlación que existe entre las siguientes tres variables. ¿Cuáles tres variables? La empresa, ¿sí? La empresa, número de empleados, volumen de ventas y número de establecimientos. Bueno, la cadena, aquí pues realmente esto no es una variable, la cadena simplemente es de esta empresa, tiene varios como varias líneas, varias marcas o varios puntos de venta, eso sería como la cadena, ¿sí? Prica, Continente, Campo Amor hacen parte de la misma empresa y esa cadena tiene entonces ahora sí tres variables, que sería número de empleados que maneja esta cadena, 13.000 empleados Prica, maneja un volumen de ventas de 450 y a nivel, no sé, nacional, local, internacional, maneja Prica un total de establecimientos de 40 establecimientos. Continente, 10.000 empleados, volumen de ventas y número de establecimientos. La empresa desea saber, hombre, ¿será que el número de empleados afecta el volumen de ventas? Sí, no. Si lo afecta sería de manera positiva o negativa, es decir, entre más empleados más ventas. ¿Será que el número de establecimientos me afecta el volumen de ventas? Sí, no. Entre más establecimientos tengo, más volumen de ventas. Sí o no, no sé. ¿Será que el número de empleados hace que haya más establecimientos? ¿O viceversa? Sí, no. Entonces eso es lo que tengo que mirar, si eso se afecta positivo o negativamente o realmente no hay ningún tipo de relación. Vamos a hacer primero entonces las gráficas. En este caso yo les pregunto, ¿cuántas gráficas necesitamos para hacer la comparación entre estas tres variables? Entonces serían tres tipos de gráficos. Uno para evaluar empleados con ventas, otro para evaluar los empleados con establecimientos y otro para hablar ventas con establecimientos. Voy a explicar el primero, ustedes traten de hacer los otros dos, ¿listo? Pero igual yo también lo realizo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es seleccionar las variables que vamos a graficar con los respectivos títulos. Solamente las variables, ¿sí? Recuerde que en este caso
Las variables no tienen que ver nada cadena. ¿Cómo sé cuál es variable y cuál no? Es variable aquella que tenga un número, ¿sí? Datos numéricos, esos son variables. Entonces, número de empleados con volumen de ventas, voy a graficarla, selecciono las dos columnas, me voy para la parte de insertar y dentro de todos los gráficos posibles que tengo, aquí hay algo que me dice gráfico de dispersión, X, Y, o de burbujas. Ese es el que yo necesito realizar. Doy clic ahí y me salen varias opciones. La opción que usted va a seleccionar es la primera, donde está como muchos punticos, ¿sí? Sin ninguna línea, simplemente esta primera opción. Seleccionamos esa. Voy aquí a llevar aquí arriba la gráfica. La gráfica, una vez que yo seleccione la gráfica, me salen, ¿sí?, estas diferentes alternativas. Yo la voy a dar más y yo necesito que en elementos del gráfico me ponga por favor títulos de los ejes para que me ubique. Ya ahorita coloco ya el título de eje que corresponde a cada una y que me ubique también la línea de tendencia. Entonces miren la línea de tendencia que me arrojó, que de acuerdo a la teoría que les dije me está indicando que esta gráfica tiene una correlación positiva, ¿sí? Porque si aumento el número de empleados va a aumentar el volumen de ventas. Entonces aquí vamos a colocar este título de eje, serían empleados, y este título de eje serían ventas, ¿sí? Simplemente como para yo tener identificar cuál es el eje X y cuál es el eje Y. Miren que cuando yo me ubico, selecciono un punto, me aparece como la serie. Ese punto que yo estoy seleccionando es el cruce entre 2.500 empleados y 60 miles de millones de ventas. Es decir, 2,5,60. Es decir, que ese puntico que aparece aquí sería este. 2.5,60. Si yo voy, por ejemplo, a este punto, me dice 10,5,157. Es decir, si yo voy a buscar aquí, es el cruce entre 10,5 y 157. Entonces, pues cada punto es un cruce, es una coordenada entre el número de empleados y volumen de ventas. Entonces, es donde yo les digo, en este caso yo debo tener 10 cruces, ¿sí? 10 coordenadas. O sea que aquí van a haber 10 punticos. Si en algún momento yo digo que eso no es suficiente, o sea, entre mayor número de datos usted tenga va a ser mejor. Son mejores 50 puntos a 10 puntos, es mejor 100 puntos a 50, ¿sí? Porque va a poder determinar con mayor confianza si eso es ascendente, si es descendente, si es positivo, si es negativo o es nulo. ¿Listo? Entonces aquí tengo ya la gráfica. Vamos para la segunda gráfica. Bueno, pongan pausa aquí el video y traten de hacerlo ustedes directamente. Bueno, vamos para la segunda gráfica entonces, que sería número de empleados con número de establecimientos. Número de empleados con número de establecimientos, lo mismo, insertar, dispersión, y vámonos a llevar la gráfica. Esto vamos a salir mal aquí. Entonces me llevo la gráfica. Vamos a llevar la gráfica por aquí abajito. Y hacemos lo mismo. Título de eje, línea de tendencia. Entonces esto sería, aquí tengo empleados con establecimientos. Empleados,
y aquí establecimiento. Entonces esto quiere decir que entre mayor número de empleados hayan, menor número de establecimientos hay, o entre menos establecimientos, más empleados. Es decir, aquí está la gráfica, me está en contra de la lógica. Yo puedo decir que entre más establecimientos, más empleados. Esto me está indicando que no, ¿sí? Que entre menos establecimientos van a haber más empleados. Entonces mire que lógica, pues en la lógica me decía que iba a ser positiva, aquí en este caso es negativa. No sé si es una negativa fuerte, débil, si la debo tomar en cuenta o no. Lo mismo que esta positiva, no sé qué tan positiva es, fuerte o débil. Vamos a ver la última gráfica que nos falta, volumen de ventas con número de establecimientos, y sería también de la misma manera. Seleccionar, insertar, dispersión, bajo la gráfica y sería aquí entonces ventas con establecimientos. Entonces aquí está título de eje, línea de tendencia, aquí sería ventas y aquí sería establecimientos. Mire que esta gráfica está muy similar a la que había hecho, pero no, pues hay una diferencia. Por ejemplo, aquí tengo este puntico por encima de la línea, aquí no lo tengo. Entonces sí, este punto siempre está como que se sale del rango. Bueno, pues aquí ya realicé las tres gráficas. Mire que aquí yo tengo aquí los dos como que se llama número de establecimiento, pues como para darle pues una diferenciación. Voy a darle aquí empleados versus establecimientos. Y aquí serían ventas versus establecimientos. Bueno, entonces ya tengo las tres gráficas, pero como yo les digo, antes de tomar una decisión o acción necesito realizar o traer el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación se saca de la siguiente manera. Vámonos para la pestaña datos. Estoy en inicio, vamos para la pestaña datos. Dentro de la pestaña datos hay una cosa que se llama herramientas de análisis. En este caso no la tengo activada, yo necesito activarla. Este ejercicio que voy a hacer aquí a continuación para activar lo que necesito solamente se debe hacer una vez. Es decir, una vez que usted realice eso ya siempre le va a aparecer aquí en Excel. O sea que siempre que vaya a hacer el coeficiente de correlación no es que tenga que hacer todos esos pasos, no. Entonces vamos a activarlo. Vamos para la parte de archivo. Dentro de archivo me voy para la parte de opciones. Dentro de opciones vámonos a ir para la parte, bajamos, complementos. Dentro de complementos, pues unas cosas raras aquí de Excel. Aquí abajo administrar complementos de Excel. Entonces dentro de complementos de Excel, esta es la que yo necesito, le voy a presionar ir. Vamos a ir a complementos de Excel. Entonces ir. Y dentro de estos complementos de Excel disponibles yo le voy a dar clic a la primera que me dice herramientas para análisis. Clic a esa primera opción. Una vez que yo le doy clic, le doy a aceptar. Y cuando le doy a aceptar, mire que ya aquí en datos me aparece algo que se llama análisis de datos. Eso es lo que yo le digo que ya, una vez que ya usted lo activó, ya siempre le va a aparecer ahí. Listo, entonces no tiene que volver nuevamente por allá, archivo, opciones, complementos, nada. Ya lo hizo una vez, ya no lo tiene que volver a hacer. Listo. Dentro de análisis de datos, voy a presionar análisis de datos. Espero. Y me sale aquí una serie de funciones para analizar. ¿Cuál de todas estas opciones necesito? Varianza con dos factores, una sola muestra, coeficiente de correlación, covarianza,
necesito yo de aquí, ese que hemos hablado ya hace buen rato, el coeficiente de correlación. Selecciono coeficiente de correlación y le doy aceptar. Bueno, una vez que tengo el coeficiente de correlación, entonces necesito llenar unos campos aquí. El primer campo que tengo es rango de entrada. Me posiciono en rango de entrada. Y en rango de entrada van a ir los siguientes. Solamente van las variables con los respectivos títulos. Repito, las variables con los respectivos títulos. ¿Cuáles variables? Todas. Si son 5, las 5. Si son 6, las 6. Si son 3, son 3. Si son 2, son 2. Entonces, en este caso, ¿cuáles son mis variables? ¿Cuáles son? Estas tres, y las selecciono las tres con los respectivos títulos. Listo. Selecciono con respectivos títulos. Ese es mi rango de entrada. Agrupado por columnas, está bien. Chuleo rótulos en primera fila. Por favor, dele clic. Necesito chulear eso. Rótulos en primera fila. Y me dice que las opciones de salida, donde me va a mostrar Excel mis coeficientes de correlación en una hoja nueva, en un libro nuevo. No, realmente necesito que me lo aquí mismo al lado de las gráficas. Entonces le voy a dar rango de salida. Rango de salida, y dentro de ese rango de salida me posiciono aquí. Rango de salida me posiciono aquí, y una vez ahí yo selecciono cualquier casilla donde usted quiera que le ubique el coeficiente de correlación. Lógicamente una casilla que esté vacía, o sea, usted no va a seleccionar una casilla de aquí porque entonces ahí le monta información y usted pierde información de aquí que necesita, ¿sí? No vamos a poner ahí, ¿no? Donde usted pueda, donde Excel pueda ubicar la información y que no dañe ninguna otra. Yo le voy a dar aquí. Este es mi rango de salida. Y le voy a dar aceptar. Entonces una vez que le di aceptar, me puso lo siguiente. Voy a darle esto aquí a ampliar. Me puso número de empleados, volumen de ventas, número de establecimientos. ¿Eso qué es? Esas son las variables que yo seleccioné. Y en la parte superior de las columnas también están las mismas variables. Solo que yo aquí le voy a dar ajustar texto para que me ajuste. Número de empleados, volumen de ventas y número de establecimientos. Entonces, miren, la primera gráfica que me estaba hablando, empleados con ventas. La gráfica me está diciendo que es una positiva, pero yo no sé si es baja, media o fuerte. ¿Qué me lo va a indicar? Esta tablita donde me saca el coeficiente de correlación. Entonces el cruce de empleado con ventas, el cruce de empleado con las ventas, ¿sí? Empleado en la columna con las ventas en las filas, ¿sí? Me da el cruce de una casilla. Ese cruce de esta casilla sería esta, 0,87. ¿Sí? Repito, el cruce de la columna de número de empleados con las ventas me da un coeficiente de correlación de 0,87. Es decir, primero, este coeficiente de correlación me está diciendo que es positiva, o sea, está replicando lo que me está diciendo en la gráfica, pero aparte de eso me está diciendo que es positiva fuerte. Y eso me indica que yo puedo tomar aquí decisiones, o que las decisiones que tome van a tener unas consecuencias. Entonces, nuevamente lo que yo les digo, si yo disminuyo el número de empleados en cualquier establecimiento, disminuyo automáticamente que las ventas van a disminuir. Eso está apoyado en esto. ¿Sí? ¿Quién lo dice? ¿Por qué dice que yo no debo sacar gente? ¿De dónde sacó usted el dato? Del coeficiente de correlación. Esta es una herramienta que me sustenta el por qué yo le puedo decir al gerente, al administrador, ¿sí? Que yo no debo sacar personal, porque si llego a sacar personal se va a disminuir las ventas. Tranquilamente puedo hacer eso. Bueno, si yo les pregunto, el cruce entre ventas y establecimientos, ¿qué coeficiente de correlación tiene?
entre ventas y establecimientos. Entonces nuevamente me voy ventas, cruce de ventas con número de establecimientos, tengo este coeficiente de correlación. Voy a colocarlo de otro colorcito, verdecito. Este coeficiente de correlación me indica que es negativo. Mire que la gráfica es negativa, pero es negativa débil, está por debajo de 0.49. Es prácticamente nula. O sea, yo no lo debo tener en cuenta. Aquí me está diciendo la gráfica que las ventas, que entre más ventas menos establecimientos, o entre menos establecimientos más ventas, pero el coeficiente de correlación me está diciendo que es débil, es nula. Yo eso no lo debo tener en cuenta, ¿sí? Y lo mismo el número de empleados con número de establecimientos. Aquí me dice que hay una mayor relación, una mayor correlación negativa que esta, o sea, un poquito más fuerte, pero sigue siendo débil y yo no la debo tener en cuenta. Aquí tampoco la debo tener en cuenta. Miren que por eso es que de pronto la línea de tendencia es un poquito más inclinada. Esta es menos inclinada. Es porque esta es un poquito más fuerte. Entre más inclinada hacia la línea de tendencia es porque hay mayor fuerza. Y me lo está diciendo aquí, punto 35 a punto 27. Entonces estas dos yo las puedo eliminar y no las voy a tener en cuenta realmente para una toma de decisiones. La única que tiene correlación entre las tres, ¿sí?, es empleados con las ventas. Es la única que realmente tiene relación. Bueno, estudiantes, entonces ese es el tema de hoy. Y a partir de aquí ya les va a quedar entonces una actividad para que desarrollen. Quedo atento al número, cualquier duda que tengan.